¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos deportivos, mencionarte que en el video anterior dimos 5 jugadas y de las 5 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. O nos matemos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, dando el botón rojo suscribirse, activando la campana, dando un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 28 de julio. Vamos a empezar con la Copa de Brasil o la Copa de Brasil, el encuentro entre Sao Paulo versus el América Mineirao. Veamos, bueno, tiene bajas, nos vamos a las estadísticas y las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una derrota, es decir que uno conoce la victoria, no viene bien Sao Paulo. Y el América Mineirao de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que tampoco viene bien, 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria de Sao Paulo, una victoria para el América, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Sao Paulo. Es decir que Sao Paulo es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo. De local, de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que viene bien, aún no conoce la derrota, digamos que se mantiene invicto. Mientras que el América Mineirao como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que tampoco viene jugando bien el América Mineirao como visitante, 3 de 5 no es un buen promedio. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro entre Fortaleza versus el Fluminense, ¿no? El Flu. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, no viene nada bien el Fortaleza, mientras que Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene muy bien Fluminense, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos pues una victoria Fluminense, una victoria Fortaleza, un empate, segunda victoria para Fluminense y tercera victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Fortaleza local, y Fortaleza local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que se hace fuerte local, aún no conoce la derrota. Veamos cómo le va a Fluminense como visitante, y Fluminense como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Fluminense juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Fortaleza, es decir que en el primer tiempo Fortaleza no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Fortaleza. Pasemos a la siguiente copa. Vamos a la Copa de Colombia, el encuentro entre Junior versus el Atlético Nacional. No hay bajas, no, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Junior de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que un término medio, ni bien ni mal. Mientras que el Atlético Nacional tiene de los últimos 5 encuentros 2 empates, 3 derrotas, es decir que no viene nada bien. El Atlético Nacional aún no conoce la victoria, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, y en los enfrentamientos entre ellos tiene una victoria Junior, una victoria del Atlético Nacional, un empate, segunda victoria para el Atlético Nacional y segundo empate, y tercer empate, es decir que el Atlético Nacional es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va Junior de local, y Junior de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Junior juega bien de local, solo tiene una derrota. Mientras que el Atlético Nacional como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que no viene jugando nada bien como visitante el Atlético Nacional. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Junior. Vamos a Europa, a una Copa de Europa, no es la Europa Conference League. Veamos el encuentro entre el Citra versus el Antwerp. Vamos a buscar. Vamos buscando. Antwerp. Y aquí está el Drita, versus el Antwerp. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Drita de los últimos 5 encuentros pues tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, de 3 victorias de 5 es un buen promedio, quiere decir que Drita viene bien. Mientras que el Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que está mejor el Antwerp, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos pues no hay un favorito, pues quedan 0-0, en este encuentro no hay un favorito.
Veamos con el Drita de local, y el Drita de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte local, no conoce la derrota. Mientras que el Antwerp como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Antwerp se podría decir que juega bien como visitante, 3 de 5 es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 10% a que gana el Drita y un 70% a que gana el Antwerp. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo empatan, es decir que el primer tiempo terminan empatados. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro entre el Young Boys versus el FK Liepaja. ¿Liepaja sería? Liepaja. Bien, veamos, bueno, ahí baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que viene bien, está invicto, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol el Young Boys. Mientras el FK Liepaja de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria, un empate, así que no viene nada bien, 3 derrotas, 5 no es un buen promedio. En enfrentamientos entre ellos, pues el único enfrentamiento lo ganó el Young Boys, es decir que el favorito es el Young Boys. Veamos cómo va el Young Boys de local. Y el Boys de local de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que aún no conoce la derrota, digamos que juega bien de local. Mientras que el Liepaja de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que un término medio jugando como visitante, ni bien ni mal. Las casas de apuestas le dan un 92% a que gane el Young Boys y un 2% a que gane el Liepaja. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Young Boys. Pasemos al siguiente encuentro. Bien, el siguiente encuentro es el Tuzla City versus el AZ Alkmaar. Veamos, bueno, ahí baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Tuzla City de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, se podría decir que juega bien, solo tiene una derrota. Mientras que el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien. El AZ Alkmaar solo tiene una derrota. En enfrentamientos entre ellos, pues el único enfrentamiento lo ganó el AZ Alkmaar, es decir que ligeramente el AZ Alkmaar es favorito. Veamos cómo le va al Tuzla City de local, y el Tuzla City de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir, se podría decir que juega bien de local, 3 de 5 es un buen promedio. Mientras que el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros pues tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que no viene nada bien jugando el AZ Alkmaar como visitante. Las casas de apuestas le dan un 12% a que gana el Tuzla City y un 69% a que gana el AZ Alkmaar. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el AZ Alkmaar. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro entre el Dun Streda versus el Vikingur. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Dun Streda de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que viene bien, no conoce la derrota, y vemos como mínimo hace un gol. Mientras que el Vikingur de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, también viene bien, solo tiene una derrota el Vikingur. En enfrentamientos entre ellos, pues ganó, el único enfrentamiento que tuvieron ganó el Dun Streda, es decir que ligeramente el Dun Streda es el favorito. Veamos cómo le va el Dun Streda de local, y el Dun Streda de local tiene 2 victorias, 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Vikingur como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, es decir que juega muy bien como visitante del Vikingur, y vemos que como mínimo hace 2 goles. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana el Dun Streda y un 10% a que gana el Vikingur. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Dun Streda. Bien, apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si no estás en el canal y te gustó el video, no te olvides suscribirte, dándole el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.